Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de lo que estén haciendo el momento del día. Nosotros somos las profesoras Andrea Helou y Cecilia Grosso, y los vamos a guiar en esta nivelación de la materia comprensión y producción de textos. Vamos a hacer unos videos para explicar la parte teórica y la parte práctica de la nivelación. Estos videos van a ser breves, van a ser como un resumen de lo que queremos ir viendo, y posteriormente en las clases sincrónicas vamos a ampliar, vamos a explicar, vamos a aclarar dudas. Simplemente estos videos van a ser para que ustedes vayan teniendo un adelanto o una síntesis de lo que vamos viendo en cada módulo. Bien. En primer lugar, vamos a hablarles sobre las intenciones de lectura de cada una de las maneras, ¿no?, que uno tiene al leer. Porque no siempre que estamos leyendo con la misma intención. Por ejemplo, si yo estoy en una sala de un consultorio, estoy esperando que me atiendan, veo una revista y lo voy a leer. Pero esa lectura va a ser una lectura de entretenimiento, no va a ser una lectura en la que yo ponga toda mi atención para aprender algo. En cambio, cuando estoy sentada frente a mi computadora, como estarán ustedes en este momento, están haciendo una lectura que es una lectura que se supone, queremos que sea reflexiva y crítica. No es una lectura para que ustedes aprendan de memoria algunas palabras, sino que es una lectura que va a enriquecer lo que ustedes ya tienen como conocimiento del mundo, o lo que ustedes ya saben. Porque generalmente el alumno, ¿qué es lo que dice? Dice, yo no sé nada de este tema, pero en realidad siempre sabemos algo de los temas. Entonces, para producir una lectura reflexiva y crítica, nos paramos, nos situamos frente a los textos de estudios, que son llamados también textos académicos, y nos preparamos para para poder aprender, ¿bien? Nos ponemos a leer para poder aprender. Bueno, todos los textos que nosotros vamos a leer nos van a brindar información desde el primer momento en que los abordamos. No necesariamente tenemos que empezar a leer para empezar a comprender un texto, puesto que desde que lo empezamos a mirar y hacemos una exploración de las palabras, de la organización, de la estructura, vamos captando información que nos va brindando ese texto. Lo que hay que tener en cuenta cuando empezamos a leer es justamente en hacer una exploración sobre ese paratexto. El paratexto es todo lo que acompaña a los párrafos, a las palabras que nos dan la información propiamente dicha. El paratexto es todo lo que acompaña ese texto. Para quiere decir junto, al lado de. Textum es el texto. Acá tienen la explicación. Entonces, todo aquello que acompaña al texto también nos va a dar una información y nos va a permitir ir comprendiendo desde el vamos lo que vamos a ir viendo y leyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el paratexto podemos encontrar distintos recursos que nos van a ir brindando distintos tipos de información. Por ejemplo, acá tenemos un título que está destacado con una letra diferente, o más negrita, o más grande. ¿Cómo nos damos cuenta de dónde están los paratextos y cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta porque es todo lo que sobresale del texto. En este caso el título. Todos los títulos generalmente van colocados con una tipografía que es mayor a la tipografía que viene en el texto a continuación, y también siempre tienen diferentes tipos de destaque. Un destaque puede ser el subrayado, por ejemplo. Otro destaque puede ser el color, puede ser el tipo de letra.
que es diferente al tipo de letra que está en el desarrollo del texto en sí mismo. En este caso podemos ver un título con un tipo de letra más remarcada sobre una franja de color, y también tenemos un subtítulo que tiene características similares en cuanto a la manera de destacarse, porque se utiliza una negrita, pero ahí no tenemos el fondo celeste, por ejemplo. Entonces ahí vemos la diferenciación entre el título y el subtítulo. También tenemos otras maneras de marcar paratexto, que es el hecho de poner negrita dentro del texto. Esa negrita que está puesta sobre el texto, que vamos leyendo, tiene una intencionalidad. Quiere decir que acá hay conceptos que son significativos, que son importantes y que tengo que tener en cuenta cuando voy haciendo la lectura, porque seguramente o voy a volver sobre ellos o van a ser conceptos fundamentales que luego debo recordar. En la siguiente imagen vemos, acompañando a cada uno de los paratextos, que hay, por ejemplo, un título, un resaltado sobre el nombre del autor, los párrafos están diagramados de una manera particular, tenemos diferente tipografía, una ilustración. Bien, entonces, todos estos paratextos, que es lo que sobresale, lo que resalta, estos paratextos me van a ir dando información. Pero para que yo pueda extraer información, ¿qué es lo que tiene que suceder en mi mente? Tengo que estar dispuesto a leer esta información de una manera activa. Eso es lo que nosotros vamos a llamar la primera lectura, que va a ser siempre una lectura que llamamos exploratoria. ¿Por qué? Porque nos introducimos en el texto como si fuéramos exploradores de un lugar que no conocemos. En este caso no conocemos el texto. Pero ¿qué sería inteligente de nuestra parte? Sería inteligentísimo poder sacar mucha información sin venir a leer cada una de las palabras que forman este texto. Por eso acá en este ejemplo casi se ve fuera de foco cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo énfasis en lo paratextual. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar cualquier texto, tenemos que tomarnos unos minutos, que son fundamentales. ¿Para qué? Para que en esta lectura exploratoria podamos sacar la mayor cantidad de significados sin leer palabra por palabra. No es que está mal leer palabra por palabra, es perfecto leer palabra por palabra, pero en el primer momento tratamos de sacar todos los significados posibles apoyados en todo lo que sean los elementos paratextuales, que pueden ser gráficos y pueden ser lingüísticos. ¿Bien? En este ejemplo, en el secreto de la evolución, hay paratextos gráficos y paratextos escritos o lingüísticos. Los paratextos gráficos son todo lo que tiene que ver con las imágenes. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos una ilustración y vemos abajo del secreto de la evolución también una pequeña diagramación que nos va a dar una guía que hace que se despierten nuestras ideas previas sobre la palabra evolución. ¿Bien? Y después tenemos paratextos lingüísticos, como son el título, el autor, después tenemos una especie de volanta, sería este primer párrafo de introducción, en donde seguramente vamos a encontrar un resumen de todo lo que está desarrollado en el texto a continuación, y después tenemos resaltadas algunas palabras. Bien, tenemos resaltado y diferenciado completamente el nombre del autor del texto. Eso también es muy importante. En la página que estamos viendo a continuación, vamos a ver que el texto principal sigue apareciendo con la misma convención de la página anterior, o sea que ahí ya tenemos el texto desarrollado, pero vemos una información nueva porque hay una tabla. Esta tabla es un paratexto gráfico, ¿bien? ¿Por qué? Porque en esta tabla se va a resumir la información que hay desarrollada en el texto. Entonces, este paratexto, que es un paratexto gráfico, me va a servir para que al final, digamos, hacia el final de la lectura, yo pueda tener una especie de
guía, una especie de anclaje de la información, que va a tener otra forma de representarse, pero que va a ser la misma información que encontramos en el texto. ¿Qué más podemos ver? Tenemos información complementaria al texto principal, que aparece, por ejemplo, en este círculo que vemos aquí sobre la parte superior del texto. ¿Qué más? Bueno, acá dice, hay sangrías, hay párrafos, hay tinta en negrita, hay subtítulos. Los subtítulos están diferenciados porque, aparte de estar escritos en una tipografía mayor, están separados por interlineados, que eso también es otro paratexto, ¿no? Ver cómo está hecha la distribución de las palabras en el texto. El espacio que ocupan las palabras, el espacio que ocupan y el espacio que no ocupan, porque en este caso es un espacio en blanco, también es muy importante y nos va a dar diferentes tipos de informaciones. Cuando yo veo un espacio en blanco, ¿qué hace mi mente? Para, frena, se interpreta que va a empezar otro tema que está relacionado con el tema principal, pero que es información nueva. ¿Bien? Entonces es muy importante no solo lo que dice, sino la forma en que está distribuida la información en el texto. En resumen, en este módulo 1 hemos hablado de dos temas muy importantes: las intenciones de lectura y los modos de leer, y los paratextos, tanto gráficos como lingüísticos. Recuerden que esto es la primera parte, el módulo número 1. Esta ha sido la teoría, una visión así general sobre la teoría, y cada uno de estos textos, si ustedes tienen dudas o si tienen todavía inquietudes, van a ser abordados en detalle en nuestras clases, que van a ser clases sincrónicas, virtuales, que vamos a tener con cada uno de los grupos que conforman, ¿no?, la nivelación de el San Agustín, de la parte de comprensión de textos. Los esperamos, es muy importante que vengan a las clases sincrónicas. Los esperamos, y el próximo video que van a ver va a tener que ver con la aplicación de esta teoría que hemos desarrollado en este pequeño video. Los esperamos.